Vamos a enseñar cómo hemos salido. La realidad de la realidad autocaravana. a la cara. Cafeteras francesas. No sé, es la que tenemos en la caravana y la verdad que nos encanta. Bienvenidos un día más al canal de Rubén La Red. Hoy os traigo el vídeo que me habéis pedido con todos los consejos para organizar un viaje en autocaravana. Os voy a contar cómo ordenar la autocaravana, consejos antes, bueno, los más importantes para nosotros antes de salir de viaje, y cómo planificamos dónde dormir o cómo organizamos más o menos la ruta. Un vídeo completo, vamos. Por cierto, los que tengáis campers o viajes en autocaravanas, si me podéis dar consejos, porque nosotros somos realmente principiantes. O sea, creo que es nuestro tercer viaje. Vosotros dejadme consejos y si no tenéis camper o autocaravana, pero estás aquí disfrutándola, dime qué es lo que más te llama la atención o lo que has dicho, que en serio vive así la gente. Lo primero y lo más importante es tener la autocaravana ordenada, porque es un espacio muy pequeño y si hay algo de desorden, tú no puedes vivir ahí. Os voy a enseñar cómo salimos nosotros del viaje, os voy a enseñar la realidad, porque básicamente vamos a ordenar la caravana en este vídeo, ¿vale? Así que os voy a enseñar cómo estaba antes de ordenarlas. Mira cómo está. Enseña. Nos estamos metiendo en la boca del lobo, que no tenemos infraestructura en este lugar, ni un pica pica. Así están los armarios. Así están estos armarios. Todavía con todas las herramientas, bueno, con cosas. Con herramientas, con las que hemos metido. Sí. Tengo que decir que los botones verdes van a ser modificados. Y mira cómo tenemos esto. Así no se puede hacer un viaje. Mira cómo tenemos esto. Estrella Galicia patrocina este vídeo. El armario, este armario, mira cómo está. Mira cómo está este armario. Así. Mira eso. Horrible, supongo. El baño. Bueno, el baño la verdad es verdad que es lo mejor. Pero, está. ¿por qué no porque, están las toallas? claro, Eso que hay que meterlas? ¿Dónde metemos las toallas? No está acabado, faltan muchas cosas en este baño. En la habitación, bueno, la habitación no está ni tan mal porque realmente hemos guardado todo en los armarios de aquí. Entonces, bueno, pues ahí tenemos nuestra ropa. Y lo más desastroso de toda la autocaravana, nuestro maletero, ¿vale? Pues está absolutamente lleno de cosas. Está lleno de herramientas, mi maleta, cosas random, hay una plancha, hay unos zapatos. Bueno, creo que vamos a empezar esta reforma, momento de ordenar la autocaravana por la cocina. Segundo, lo más importante, si vas a usar la cocina, que hay gente que no usa la cocina, nosotros siempre la usamos, es obviamente tener vajilla y tener una cocina equipada, y esto es lo que yo he comprado. ¡Oye, sartén! Cuchillos buenos, esto es súper importante. ¿Es que eso es un cuchillo? ¡Esto es un cuchillo! Siempre, o sea, esto es necesario. Utensilios para cocinar, yo compro estas pinzas porque me encantan. Y esa cuchara pues también, un pelador. ¿Quién no quiere un pelador para pelar sus cositas? Cubiertos hemos comprado para tener siempre en la autocaravana. Y ahora viene la parte que me gusta. Mira qué monos tan bonitos. Son súper bonitos, ¿no? Son súper monos. Se ve el colorcito así. Me encanta. Todo verde. Precioso. Bueno, estos 4 platos también a juego, ¿vale? 4 platitos. Igual en el futuro necesitamos más por si vienen invitados. Igual sí, pero de momento con esto nos vale. Vasos. Pues vasos. Vasos, importante, que no se rompan fácilmente. Porque había unos que con solo mirarnos se los rompían. ¿Y eso es para la autocaravana? No. Bueno, es sí, porque somos bastante torpes y lo rompemos nosotros. Sí. Somos súper torpes, somos muy torpes. Somos muy torpes, pero chicos. los dos, así que no pasa nada. Claro, siempre es como, roto tú esto, yo también esto. Tazas para el café, importante. Esto me viene genial para el aceite, porque claro, en una autocaravana no puedes llevar el aceite así, sin más. Entonces esto para que no chorree. Bueno, he comprado esto para escurrir los platos, ¿vale? Para ponerlo aquí. Es que es el espacio exacto que cabe aquí, entonces para escurrir los platos me viene muy bien. Y esto para guardar nuestros cubiertos. Una vez ordenada toda la vajilla, pues nos ha quedado... Esto ya lo mejoraré, ¿vale? Así. En la parte de arriba, vasos, taza y lo más importante es tener este tipo de material debajo, porque así no resbala la vajilla, porque claro, tú te pones en movimiento con la autocaravana y la vajilla pues baila, así que con esto no se te resbala y no se te rompe nada. Y en la parte de abajo pues tenemos aquí sartenes, cazos, con el mismo material puesto aquí para que no resbale nada, así que todo bien. Hemos cortado unas maderas para hacer pues diferentes baldas, porque claro, lo teníamos esto completamente vacío. Nosotros nos hemos traído los materiales para cortar madera y acabar la reforma en el camino, sí lo hemos hecho. Así que nosotros vamos a cortar esto, que va a ser donde vamos a apoyar nuestro cajón de los cubiertos. Cubiertos y cosas, porque tantos cubiertos no tenemos para llenar ese pedazo de cajón. Espera, ven. ¿Habéis visto este sitio? Estamos en la olla de Huesca.
Bueno, hemos dicho, queremos un sitio donde no haya nadie. Bueno, ahí hay una camper de franceses, ¿vale? Pero estamos la nada y nosotros. La olla de Huesca. Antes hacía sol y ahora de repente, pues hace frío. Pero bueno, la verdad es que un sitio increíble, maravilloso. Gracias a todas las recomendaciones que me dejasteis en el repaso de comentarios últimos que subí, porque me he hecho una lista de Google impresionante con todos los sitios que vamos a visitar en este viaje. Y nuestra idea es ir hacia el norte, ¿vale? De Huesca, o sea, vernos todo el Pirineo aragonés. Venga, que me enrollo, vamos a cortar. El sitio más bonito donde vas a cortar el vídeo. ¡Queda perfecta nuestra estantería! ¡Vamos! ¡Qué bien! Ahora tengo ganas de poner otra arriba. Porque podemos quitar esto y bajarlo. Y poner otra estantería más. Y sí, al final pusimos la tercera balda de madera. Queda muy bien porque hemos puesto el escurreplatos, las bolsas de basura, aquí ya los cubiertos que se ven y luego cosas de limpieza y aceites. O sea que queda muy muy ordenado. Y cocina equipada, vamos con el baño, porque claro, el baño estaba genial. Uy. Un segundito, es que le tengo que coser cositas para colgar, ¿vale? El baño estaba perfecto, lo que pasa es que no teníamos lo que viene siendo ganchos. Pues hemos puesto un toallero, hemos puesto un portarrollos, gancho para el neceser, gancho para la fregona, ganchos para las toallas. Ah, y me di cuenta que esta puerta no le había puesto yo el papel pintado a juego con el resto del baño y estas dos puertas, esta y esta, decidí pintarlas. Que por cierto, somos tan malos que poniendo este manillar la liamos un poco. Primer fail del día. Yo pensaba que poner ganchos y cosas así iba a ser lo más fácil. Pues mira, me parece lo más difícil. A ver, no. La realidad es que se nos ha acabado la batería de esto. Creo que hemos hecho demasiada fuerza. Entonces, estos tornillos que tú tienes que cortar a la medida de la tabla y de lo que va a ir metido aquí, tú lo cortas por estos dibujitos que hay, pues se nos ha roto. ¿Dónde se nos ha roto? Metido dentro. Es decir, esto... Imposible. ¿Cómo voy a sacar? ¿Cómo vamos a sacar este tornillo de ahí? Putos tornillos en esta obra, ¿eh? Los tornillos. Basta ya, ¿vale? Ahí está. Basta ya. Así que bueno, mira, lo voy a pegar con superglue y ya cuando vuelva a comprar uno igual, exactamente tiene que ser del mismo tamaño, pues ya está. Mira, ahora puedes abrir súper fácil. Pero mira el color de qué bonito, queda mucho mejor este color. Ahora está con superglue y puedes subirla perfectamente, pero no sabemos cuánto va a durar. Todo genial. Como no pongo ahí una barrida de seguridad, esto me va a hacer así la cara un día. Creo que es el consejo número 4. Bueno, el consejo número 4, basada en mi experiencia y tras haber usado baño químico y baño seco, me quedo con el baño seco. Baño seco es una maravilla, huele mucho menos que el producto químico, a mi gusto. Tiene su sistema de ventilación, que cuando haces tus cacas, pues lo pones y ya está. Y este es un consejo que me ha salvado la vida. Si tú tienes baño seco o vas a empezar, yo pensaba que al pis se le puedes echar un poquito de agua, hacías pis en la botella, porque claro, esto está limpio, ¿vale? Tiene su botella de pis y su deposición de caca. Entonces yo pensé que en el pis le podías echar agua y que no olía. Error, si le echas agua se puede cristalizar el pis y huele muchísimo peor. Así que lo que te tienes que comprar es vinagre de limpieza. Esto lo echas en la botella del pis y ya está. Y la caca la tapas o con tierra o con serrín. Por cierto, gente con campers y con baño seco o con autocaravanas, ¿dónde compráis el serrín que sea barato? Porque este nos ha costado como muy caro. Entonces, claro, no es viable para tantas cacas. Os leo en comentarios, gracias. Quinta cosa muy importante, decidir dónde va la basura. Suena obvio, pero mira, nosotros antes íbamos con una bolsa colgada de aquí. Pues mal. Y ahora la hemos decidido poner aquí. Una papelera colgante con tapa para que Harlem no se coma la basura. ¿Y cómo la hemos colgado? Pues como hemos podido. Vale, pues nada, voy a hacer los agujeros y la colgamos en esto. Nada, dos de estos y se cuelga. Joder, pero ¿por qué somos tan malos? ¿Qué pasa, verdad? Pues que claro, esto tiene que entrar, pero hay una tabla de madera, entonces no llega... ¿Se le quita la tapa? Pues no sé. Bueno, da igual, no. No, da igual. Es que justo debería entrar donde está la madera. Bueno, pues es que esta quitamos madera, la madera. no sé con qué está puesta. Con clavos. Ahora, la madera. Hala, pon la madera.
Mirad cómo estaba la puerta antes. Sí. A ver, en realidad no está mal porque la madera hace el Hace tope tope. para que no se mueva la papelera. Pues ala. Entonces, si la fijamos, a ver, en realidad está bien que se abra así, ¿no? Sí. Lo malo que no la puedes dejar abierta. Bueno, pero eso es ¿no? bueno. Es mejor porque así Harlem no se come la comida. Vale. Vamos a fijar la madera y listo, ya tenemos una papelera. Y la puerta que veis se abre a la mitad, eso no lo habíamos enseñado. Ya sé que no os enseñé el blanqueamiento de la puerta, o sea, el resultado final del peróxido de oxígeno del último vídeo, porque no se blanqueó. Total, que decidí ponerle papel vinílico, pero no pegaba por el material que tiene, así que al final la he pintado de beige. Muy bien. Muy bonita. Y esta zona me lleva al sexto consejo. Pon ganchos en todos lados. Gancho, 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 ganchos en todos lados. Una toalla que quieres secar, una chaqueta, un bolso, cosas. Los ganchos siempre súper importantes en la autocaravana. Y esto es un poco, no es un consejo, porque es algo muy personal, pero yo creo que es bastante curioso. En nuestro caso, como sabéis, en esta casa hay un locutor. Hola. Y trabaja, pues tiene que grabarse sus cositas, ¿no? Entonces necesitamos un estudio de grabación en la caravana. Así que hemos montado un estudio de grabación en el armario, que ahora es estudio de grabación armario, y lo que hemos hecho ha sido tapizar tablas que teníamos del armario, del beige que nos había sobrado de los tapices de la parte de delante, y hemos puesto paneles acústicos en todas las paredes del armario. Y entonces ahora puedes meter o ropa colgada o también pues grabarte unas locuciones. Mirad. ¿Qué hemos montado aquí? O sea, a ver, esto se mueve. Se quita porque Claro. lo suyo, esto no se puede tapar el inversor y eso. Claro, eso solo O sea, va a estar tiene- para cuando grabemos. Tiene que respirar. Sí. Entonces, pero si le pones esto, Y puedes ya. colgar ahí, puedes seguir colgando cosas en el armario, Claro. no pasa nada. claro, le puedes colgar cosas. Claro. Arriba también queda libre Claro, y arriba hay una abajo, estantería entera. abajo queda libre. Y abajo entero vamos a hacer también. un zapatero. Así que Para bueno. todos zapatos. Bueno, no sé si escucharán el vídeo. Di ¡ah! A ver, voy a hacerla aquí. Hostia, que seco, ¿no? Sí, Yo creo que se nota. No sé. Bueno, decidme si se nota el cambio de sonido de fuera a aquí. ¡Wow! Yo lo noto un montón en la vida real, no sé si en cámara se notará, pero mira, ¿ves? A ver si se nota fuera. Y lo más bueno, importante, lo más importante, ¿dónde estamos? Porque claro, hemos cambiado. Claro, esto es una autocaravana, tú vas durmiendo cada noche en un día. Cada noche en un día, Eso cada es. día en un en sitio. un sitio. Cada noche en un sitio. Tú bajas por aquí, Ah, ¿eh? Te metes por este sitio que dices, bueno, pues ¿por qué no? Bajamos, con Harlem siempre. poniendo una hostia. Venga, Esta ha sido tu idea, ¿eh? ya. Pero dime que no mola. Venimos por aquí Tun, tun. Ah, ya ves. y estamos aquí. Fua. Y hay un río en el que Harlem se baña. ¿Qué río es? Ya lo sabes, ¿te acuerdas? Aurín. Aurín. Río Aurín, y estamos en La Res, en Huesca. Al lado de ¿Se ven? Jaca. Se ven ahí el Pirineo, al lado de Pirineo, Jaca. guau, un mazo bonito. Esto Espero es- que se vea bien lloroso. Esto es muy bonito y el mejor pues es este perro que está contentísimo. Carmencito. Porque sale de la autocaravana y dice, mamá, me voy a pegar un baño, y ahí se va, míralo. Vete a dar un baño, anda. ¿Qué? ¿Está fresca el agua? Eso es lo que hacemos mientras no reformamos, ¿vale? Mirar sitios bonitos para quedarnos a dormir. Siempre muy cuidadosos con el medio ambiente, pero mejor dormir aquí, hombre, ¿no? Sí. Que en un parking. Mira para otro lado, que también es muy bonito. Para allá. Sí, sí, salvarse. Y aquí, pues más paisaje. Tú mójate, total. Así total, te van a no durar anda. las fundas de los sofás. Eso, mis fundas de los sofás Así es. a prueba de agua y de arena. Venga, vamos a seguir, que tenemos que trabajar. Carlen, nos vamos. Ahora te vienes a la autocaravana. Siguiente consejo, llevar unos maleteros ordenados con cosas que puedes necesitar en el viaje. En nuestro caso necesitábamos muchas herramientas, así que decidimos crear un panel de herramientas para tenerlas todas bien ordenaditas y dejarlas en el maletero junto a las mangueras. Hemos comprado esta tablita, le estamos haciendo agujeros y le estamos poniendo estos ganchos para colgar ahí nuestras herramientas. Haciendo los agujeros con el taladro. Y tenemos nuestro panel de herramientas en proceso, ¿vale? Aquí van a ir 3 cajitas, en plan como estas, ¿vale? Con sus tornillitos.
y ahí van a ir herramientas que podamos colgar. Entonces se nos ha ocurrido ponerlo en el maletero donde tenemos las botellas de gas, porque en ese hueco va a estar mejor, un pelín más accesible, y así pues nos quitamos de herramientas en el otro maletero y lo dejamos libre para otras muchísimas cosas. Entonces ahora simplemente hay que atornillar esta tablita que está reforzada, está súper bien, la verdad, creo que no se nos va a caer nada, y la vamos a poner ahí, ¿no? Sacamos las mangueras. Mira qué moni, que queda muy bien, ¿eh? Ha quedado guay, sí. Y nuestro tablón de herramientas, unas cuantas, las que nos cabían. El resto van a ir en una caja de herramientas normal porque no todas tienen lo de colgar. Así nos queda. ¡Eh! Y aquí, otra parte muy importante de preparación de autocaravana, una buena manguera. Manguera y enchufe para enchufar la autocaravana cuando estás en un camping. Entonces aquí... ¡No, Harlem, no! Harlem, que te pica. Muy importante llevar a Harlem. ¡Qué susto! ¡Hala! Segundo maletero, donde tenemos litronas de agua, muy importante para los viajes. Litronas de agua. Litronas de 5 litros. Garrafas de agua, porque eso es muy importante. He metido el resto de herramientas aquí. Ahí llevo algo de pienso de Harlem. Aquí llevo el taladro. Ahí. Muy bien. Aquí llevamos nuestra caladora, que parece que no podemos vivir sin la caladora. Igual esta en el siguiente viaje se queda, ¿no? Sí, puede ser. Vamos a dejar de cortar madera ya. Caladora. Y aquí bolsas Para hacer la compra. bolsas para hacer la compra a mano. Ole. Ya está. Perfecto. Segundo maletero completo. Consejo número 8. Lleva una manguera con muchos adaptadores para poder rellenar el agua donde sea. Tienes que rellenar siempre el depósito del agua normal y nosotros solemos aprovechar esos momentos para vaciar aguas grises, cacas y pises, claro. No os voy a grabar las aguas grises porque, a ver, es un poco guarrada, pero básicamente tú tienes aquí un grifo y entonces ahí se va rellenando todo lo que va soltando de agua, tanto del baño como de la cocina. Y entonces, como tiene aquí el desagüe, pues abres aquí y ya está. Y si te preguntas dónde está el depósito de agua en nuestra autocaravana, debajo del sofá. Y por último, la comida. Esta parte a mí es que me encanta. ¿Cómo almacenamos nuestra comida? En este viaje nosotros no llevamos nada de comida en los maleteros porque estamos en España. Una vez nos fuimos a Gales y llenamos los maleteros de comida porque dijimos, en UK no se compra comida, se compra en España, que nos gusta muchísimo más. Pero en este viaje la verdad es que solo llevamos comida aquí dentro, en esta parte, y os voy a enseñar cómo la organizamos. Una cesta en la que metemos los botes de cristal. En esta cesta, que me regalaron mis amigas, llevo, pues nada, los botes de cristal para que no se rompan, botellas de vino y esto, que son purés, para que, ¿sabes? Para que entre ellas como que no se choquen. ¿Tiene sentido? En esta parte, pues conservas, yo que sé, tomate frito, maíz, pasta que hay aquí, especias, que por cierto, mira qué especiero me regaló mi amiga. Tan moni, con sus especias organizaditas, maravilloso. ¿Aquí qué llevamos? Pues aquí que llevamos unos botes de cristal que también me regalaron mis amigas, son las mejores, ¿eh? Llevo sal, arroz, avena, harina, pasta, café, cosas de desayuno, y aquí pues sal gorda, más café y la cesta de patatas, cebollas y ajo. Y por último, el armario de Harlem, donde tenemos su cesta con su comida, más cosas, bueno, esto, el vicio, y tuppers, premios y bolsas de caca, básicamente. Y ahora os vamos a decir los consejos, bueno, lo que hacemos nosotros para decidir dónde dormir, organizar un poco dónde pernoctar y esas cosas, que seguramente que vosotros tenéis mejores consejos, así que por favor dejadmelo en los comentarios. Pero lo primero y más importante es... no chocarse con la farola. Descargaros Google Maps, es súper importante porque luego tú te vas a mitad de la nada a dormir y es que no sabes por dónde ir, o sea que descárgate, pones en Google Maps la zona que tú quieres, pones OK Maps y te lo descarga y tienes el mapa descargado. Eso es súper importante. Segunda cosa importante, nosotros usamos Park4Night para decidir dónde pernoctar, para encontrar pues sitios legales, sitios de fácil acceso para autocaravanas y sitios donde puedas dormir, pues eso, que no te echen y que esté bien. Esto no es publi ni nada, o sea, yo pago 2 euros mensuales cada vez que me voy de ruta. O sea, digo, me voy de ruta, pues pago los 2 euros. No es publicidad. Si sabéis otra app que vaya mejor, por favor, decídmelo, porque yo
Todavía tengo que aprender más cosas de esto. Y tercero, algo que nos salvó en el primer viaje en el que nosotros no llevábamos una ducha funcional, es una lista que hay en Google que se llama Furgoduchas. Os la voy a dejar en la descripción por si acaso os sirve. Que te dice sitios donde ducharte gratis o por muy poco dinero, en plan 2,50, 3 euros. Esa lista, o por ejemplo te vas a los polideportivos o las piscinas municipales, pagas 3 euros, 2,50 y usas la ducha de allí. Pero la lista de Furgoduchas os la voy a dejar porque yo que sé, igual tenéis una camper sin ducha o igual viajáis con vuestro coche camperizado, ¿sabes? Pues esa lista me salvó la vida. Y bueno, que con esos consejos nosotros hemos llegado hoy aquí a Villanúa. Estamos en Villanúa durmiendo aquí ahí donde habéis visto, aquí al lado. Mira qué vistas, mira qué preciosidad. Además creo que uno de vosotros me recomendó las cuevas de Guisa, que están aquí, así que nada, pues con este plano tan maravilloso nos despedimos de nuestros cómo organizarte un viaje antes de salir en autocaravana. Espero que os haya gustado, dale a me gusta, suscríbete, dale a la campanita para que YouTube te avise para el siguiente vídeo y decidme dudas, cosas que queráis saber. ¿Qué otra cosa quieres que te cuente del viaje? Y sitios cerca de... ¿Dónde era la boda? ¡Es verdad! Esto es algo un poco personal, pero la semana que viene vamos a estar en Bayona, bueno, la semana que viene, en 2 semanas, da igual, en Bayona, Galicia, para una boda. ¿Hay algún sitio que no nos podamos perder de esa zona? Gracias. Hoy en Callejeros Viajeros visitamos a Rocío, que vive en una autocaravana y está en Villanúa, Huesca. ¡Dui! ¿Qué ha pasado, Rocío? ¿Qué ha sonado? Este vaso estaba antes y no está a prueba de... pero sin embargo, este que hemos comprado no se ha roto. Has sacado la cámara, ¿no? Hombre, Estoy buscando un cristal que me falta y no me gusta. Bueno.